Continuando con los ejemplos de composición de funciones, aquí tenemos un tercer ejemplo en donde ahora la función f es igual a 1 entre x, la función g es igual a x entre x más 1 y nuevamente nos piden hallar g compuesto con f evaluado en x y f compuesto con g evaluado en x. Vamos a proceder a hallar estas dos composiciones. Iniciamos por esta composición, g compuesta con f evaluado en x. Recuerda que esto es igual a f evaluado en g de x. ¿Y qué significa esto? Que la función g la voy a sustituir en la variable x de la función f. Aquí tengo mi función f. Aquí voy a sustituir en esta variable a la función g, quedando de la siguiente forma. Esto es igual a 1 entre x, pero x ahora lo voy a sustituir por g de x. Esto es igual a 1 entre la función g, pero la función g es x entre x más 1. Voy a simplificar esta división. A este 1 le voy a colocar un 1 en el denominador para que yo pueda hacer la regla de los extremos. Extremo con extremo se multiplican y va a quedar de la siguiente forma: 1 por x más 1 va a ser x más 1 entre 1 por x es x. Esto último es justamente la composición de estas dos funciones en este orden. Lo voy a escribir de este lado. G compuesta con f evaluado en x es igual a x más 1 entre x. Y es como he hallado esta composición. Voy a proceder a hallar esta segunda composición. F compuesta con g evaluado en x es igual a g evaluado en f de x. Ahora voy a sustituir la función f en la variable x de la función g. Aquí está mi función g. Esta x la voy a sustituir por f de x y esta x también la voy a sustituir por f de x. Esto es igual x, ahora es f de x, entre x, que es f de x, más 1. Una vez que sustituyo la f de x en la variable x de la función g, procedo a sustituir la función f. La función f es esta que tengo aquí, 1 entre x. Esto es igual 1 entre x entre 1 entre x más 1. Aquí no puedo aplicar la regla de los extremos porque en este denominador hay dos términos que se están sumando. Por lo tanto, primero voy a simplificar esta suma para poder aplicar la regla de los extremos. Le voy a poner la unidad a este 1 como denominador y este numerador lo recorremos y hago la suma en el denominador de la siguiente forma: 1 por 1 es 1 más 1 por x es x entre 1 por x es x. Aquí ya tengo la división de dos fracciones, puedo aplicar la regla de los extremos. Extremo con extremo se multiplica, quedando así: 1 por x es x entre x por 1 más x. Observa lo siguiente: x entre x me da la unidad y el denominador queda como 1 más x. Esta última expresión es la composición de estas dos funciones. Así que tenemos que f compuesta con g evaluado en x es igual a 1 sobre 1 más x. Y es así como tenemos un tercer ejemplo de la composición de dos funciones. Hagamos un cuarto ejemplo. Aquí tengo un cuarto ejemplo en donde me piden hallar la composición de estas dos funciones. G compuesta con f evaluado en x es igual a f evaluado en g de x. Recuerda que la g la voy a sustituir en f. Esto es igual, sigo a esta función f, dice x al cuadrado, en este caso es g de x al cuadrado, más la raíz cuadrada de x, es decir, la raíz cuadrada de g de x. Ya hice la sustitución de g en f. Esto es igual, sustituyo a la función g. La función g es x al cuadrado, entonces me queda x al cuadrado más la raíz cuadrada de x al cuadrado. Recuerda que
si yo tengo una base con dos exponentes, los exponentes se multiplican, 2 por 2 es 4, esto queda como x a la 4, más la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Estos dos términos no son semejantes, por lo tanto esta es la composición de estas dos funciones. Así que g compuesta con f evaluado en x es igual a x a la 4 más x. Y es así como tengo esta composición de funciones. Hallemos esta segunda composición. F compuesta con g evaluado en x. Esta es igual g evaluado en f de x. Sustituyo ahora f en g, quedando de la siguiente forma: f de x al cuadrado. Sustituyo la función f que tengo aquí y queda x al cuadrado más la raíz cuadrada de x al cuadrado. Observa que aquí tengo un binomio elevado al cuadrado. Desarrollo este binomio, que es de la siguiente forma: el cuadrado del primer término más el doble del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Simplifico esta expresión: x al cuadrado es x a la 4 más 2 por x al cuadrado. Esta raíz cuadrada de x lo puedo ver como x a la 1 medio, más raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Aquí tengo dos bases que se están multiplicando. Recuerda que los exponentes se suman, quedando de la siguiente forma: x a la 4 más 2, x al cuadrado por x a la 1 medio es x, sumo los exponentes, 2 enteros más 1 medio, 2 enteros es 4 medios, más 1 medio, 5 medios, a las 5 medios, más x. Estos tres términos, como puedes observar, pues no son semejantes, por lo tanto esta expresión es la composición de estas dos funciones. Así que f compuesta con g evaluado en x es igual a x a la 4 más 2x a las 5 medios más x. Y es así como tenemos 4 ejemplos de composición de funciones. Espero que les puedan servir estos ejemplos y hasta la próxima.